Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que de verdad ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y estoy seguro de que muchos de ustedes ya han escuchado algo al respecto. Vamos a adentrarnos en los detalles de unas fotos íntimas de Can Yaman, de una fiesta reciente, que han causado un auténtico revuelo. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que se dice y las posibles repercusiones de estas imágenes. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta estar al día con las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Bueno, para quienes no estén tan familiarizados con Can Yaman, estamos hablando de uno de los actores turcos más populares y codiciados a nivel internacional. Ha conquistado corazones con sus papeles en telenovelas como Erkencikus y Dolunay, y su carisma es innegable. Siempre está en el ojo del huracán mediático, ya sea por sus proyectos, sus relaciones o, como en este caso, por su vida privada. Su presencia en pantalla es magnética y fuera de ella, su vida personal siempre genera gran interés. Recientemente se celebró una fiesta a la que asistieron varias celebridades, un evento que al parecer se convirtió en el origen de unas imágenes que, rompieron internet. Lo que se ha filtrado son supuestamente fotos íntimas de Can Yaman durante esta celebración. Y cuando digo íntimas me refiero a que muestran al actor en situaciones bastante personales y privadas, lejos de la imagen pública pulida que solemos ver en las alfombras rojas o en sus producciones televisivas y cinematográficas. La reacción en redes sociales y en la prensa de espectáculos ha sido explosiva, generando un torbellino de opiniones y especulaciones. Por un lado están sus fans más acérrimos, quienes en su mayoría han mostrado un apoyo incondicional, defendiendo fervientemente su derecho a la privacidad y condenando la filtración como una grave violación de su intimidad. Argumentan con razón que son fotos de un ámbito privado, momentos de relax y confianza entre amigos, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a invadirlas o compartirlas sin su consentimiento. Pero como suele suceder en estos casos, donde la exposición pública es la norma, también ha habido voces críticas. Algunas personas consideran que al ser una figura pública de la talla de Can Yaman, debe ser más cuidadoso con su privacidad, asumiendo que la exposición es parte del paquete. Otros, aunque no aprueban la filtración, consideran que estas fotos, independientemente de su origen, generan morbo y alimentan una cultura de escrutinio excesivo y a veces enfermizo hacia las celebridades, una especie de circo mediático donde la vida privada se convierte en espectáculo. También hay quienes, ante la falta de una declaración oficial, especulan sobre la autenticidad de las fotos, aunque hasta el momento no ha habido un desmentido categórico por parte del actor o su equipo, lo que mantiene la incertidumbre. Ahora, vamos a poner esto en perspectiva, porque las filtraciones de contenido privado de celebridades no son algo nuevo. Lamentablemente hemos visto casos similares con muchos otros artistas, tanto hombres como mujeres, a lo largo de los años. Cada filtración reabre el debate ético sobre la difusión y el consumo de este tipo de material, así como la responsabilidad de las plataformas tecnológicas que permiten su circulación y proliferación. En este caso particular, la naturaleza de las fotos, que se describen como explícitas, y el hecho de que provengan de una fiesta privada, un entorno de confianza y aparente seguridad, añaden una capa adicional de controversia y preocupación. Se habla de que la fiesta era un evento exclusivo, quizás una celebración privada de cumpleaños, un encuentro entre amigos cercanos o una reunión social de alto perfil. La incógnita fundamental aquí es cómo llegaron estas fotos al público. ¿Fue un invitado quien, traicionando la confianza, las tomó y las filtró con alguna intención? ¿Fue un hackeo malintencionado a un dispositivo privado? ¿Fue alguien con intenciones puramente maliciosas y un deseo de causar daño? Las especulaciones son infinitas, y hasta que no haya una aclaración oficial o una investigación concluyente, todo queda, como se dice coloquialmente, en el terreno de la rumorología y la conjetura. Lo que sí es innegable, más allá de las causas, es el impacto devastador que han tenido. Los nombres de Can Yaman y las palabras fotos íntimas se han vuelto tendencia en múltiples plataformas digitales a nivel global, eclipsando por momentos otros temas de interés. Los admiradores de Can Yaman, su base de fans leal y apasionada, están especialmente preocupados por el daño que esto podría causar a su imagen pública, a su reputación y por ende, a su carrera profesional. Argumentan con vehemencia que este tipo de filtraciones buscan perjudicarlo de manera deliberada,
y que los verdaderos fans saben y entienden la diferencia fundamental entre el actor que admiran en pantalla y el individuo privado que merece respeto. Han lanzado campañas de apoyo en redes sociales utilizando hashtags específicos, demostrando una solidaridad conmovedora y pidiendo, ante todo, respeto para el actor y su vida privada. Estas campañas buscan contrarrestar la negatividad y recordar la importancia de la empatía. Por otro lado, los medios de comunicación de espectáculos, siempre ávidos por obtener primicias y alimentar el morbo, han estado frenéticos por obtener más detalles, publicando titulares sensacionalistas y analizando cada aspecto de la situación, a menudo sin mucho rigor ni empatía. Esto, por supuesto, solo añade más leña al fuego y amplifica el revuelo mediático. Es un ciclo vicioso y a menudo destructivo en el que la vida privada de una persona se convierte, sin su consentimiento, en entretenimiento público, a menudo a costa de su bienestar emocional. Es fundamental recordar y subrayar que independientemente de su fama, de su reconocimiento mundial, todas las personas, incluidas las celebridades, tienen un derecho inalienable a la privacidad. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una violación directa de esa privacidad y, en muchas legislaciones, es un delito. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios a menudo es solo la punta del iceberg, una versión editada y sensacionalista de la realidad, y rara vez conocemos la historia completa, las circunstancias, el impacto emocional en la persona afectada. Detrás de cada filtración, de cada escándalo mediático, hay una persona real que puede estar sufriendo las consecuencias de la invasión de su espacio más íntimo y seguro. Las reacciones ante estas fotos también reflejan, de manera muy clara, diferentes puntos de vista sobre la sexualidad, la imagen corporal y los límites de lo público y lo privado. Algunos aplauden la aparente naturalidad y autenticidad que podrían transmitir estas imágenes, viéndolas como un reflejo humano, mientras que otros las consideran inapropiadas, de mal gusto o simplemente innecesarias para el público. La diversidad de opiniones es, sin duda, un reflejo de la complejidad y la pluralidad de la sociedad en la que vivimos y de cómo abordamos temas tan sensibles. Ahora, ¿qué podemos esperar de Can Yaman y su equipo en las próximas horas o días? Es probable que, dada la magnitud del revuelo y la cobertura mediática, emitan algún tipo de comunicado oficial para aclarar la situación o expresar su postura. Podrían optar por una estrategia de silencio, esperando que el tiempo diluya el escándalo y que la atención mediática se desplace hacia otros temas. O podrían, de manera más proactiva, decidir tomar medidas legales contra quienes resulten responsables de la filtración y la difusión del material. Históricamente, algunos famosos han optado por el silencio estratégico, mientras que otros han sido más combativos en la defensa de sus derechos. La elección de la estrategia dependerá de muchos factores, incluyendo el asesoramiento legal y las consideraciones de imagen pública. Lo que sí está meridianamente claro es que este incidente pone de manifiesto la extrema fragilidad de la privacidad en la era digital. La información, una vez liberada, una vez que sale al ciberespacio, es casi imposible de contener o recuperar. Y en el caso de las celebridades, donde cada detalle de su vida, por insignificante que parezca, es objeto de escrutinio público y de un apetito insaciable por la información, el riesgo de filtraciones, malentendidos y escándalos es exponencialmente mayor. La huella digital es permanente. Desde nuestro canal, siempre abogamos por el respeto a la privacidad de todas las personas, sin excepción. Creemos firmemente que es fundamental discernir, de manera consciente, entre la figura pública de un artista, su personaje en la ficción o su imagen cuidadosamente construida, y su vida privada, sus momentos íntimos y personales. Si bien es natural y humano sentir curiosidad por la vida de nuestras celebridades favoritas, hay límites éticos y legales que no deberían cruzarse. La difusión de fotos íntimas sin consentimiento no es una simple curiosidad, es una clara transgresión de esos límites, una invasión de la esfera personal. Además, es de vital importancia reflexionar sobre el papel que jugamos como consumidores y distribuidores de contenido en línea. Al compartir, comentar o incluso viralizar este tipo de material, estamos, consciente o inconscientemente, contribuyendo a la difusión de información que en muchos casos ha sido obtenida de manera ilícita, poco ética o sin el consentimiento explícito de la persona involucrada. Ser conscientes de nuestro impacto en línea, de la responsabilidad que conlleva cada clic y cada publicación, es un ejercicio fundamental para construir un entorno digital más respetuoso y seguro. La empatía digital es crucial. Podríamos debatir durante horas sobre las motivaciones complejas y a menudo oscuras detrás de estas filtraciones, desde la venganza personal hasta el afán de lucro, pasando por la simple maldad.
Sin embargo, lo que nos queda claro, y es el punto central, es que estas fotos han afectado profundamente a Can Yaman y a su círculo cercano, generando un estrés y una vulnerabilidad innecesarios. Esperemos que, sea cual sea el desenlace de esta situación, se resuelva de la mejor manera posible para él, priorizando su bienestar emocional y su derecho a la privacidad, y que este lamentable incidente sirva para concienciar aún más sobre la importancia de proteger la privacidad de todos, famosos o no. Este tipo de eventos tan mediáticos y a menudo dolorosos, nos invitan a cuestionar nuestra propia relación con la información, la privacidad y la ética en la era digital. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber, a estar informados? ¿Y dónde empieza el derecho inalienable a la intimidad de una persona, a vivir su vida sin ser constantemente juzgado o expuesto? Son preguntas complejas, multifacéticas, sin respuestas sencillas y universales, pero que sin duda merecen ser planteadas y debatidas en nuestra sociedad. En resumen, hemos abordado las fotos íntimas de Can Yaman que se han filtrado de una fiesta reciente, el torbellino de reacciones que han desatado en redes sociales y medios de comunicación, las diversas posturas de sus fans y del público en general, y la indispensable reflexión sobre la importancia crucial de la privacidad en la era digital. Es un tema delicado, sensible, que pone de relieve los desafíos constantes que enfrentan las figuras públicas en la actualidad, y los dilemas éticos que surgen de la interconexión global. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intenso e interesante, aunque lamentablemente de los que generan controversia y a menudo tristeza. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme en este recorrido por la noticia. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto, porque sus perspectivas son muy valiosas. ¿Creen que estas filtraciones son una violación grave de la privacidad, o consideran que forman parte ineludible de ser una figura pública? ¿Qué medidas concretas creen que deberían tomar las celebridades, y nosotros como sociedad, ante este tipo de situaciones para proteger la intimidad? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus reflexiones y fomentar un debate constructivo. Y si les ha parecido interesante este vídeo, si creen que este tipo de análisis aporta valor, no olviden darle un buen me gusta, un like generoso, para que sepamos que les gustan este tipo de contenidos y podamos seguir creándolos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que más personas estén informadas y reflexionen sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Y si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones y no perderse ningún análisis. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta pronto.